Curso 1, sesión 1, se titula Perspectivas en Pesca y Acuicultura, ¿no? Mi nombre es Germán Murrieta Morey, trabajo en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y como les había mencionado, vamos a estar juntos en los dos primeros módulos. Bueno, el curso 1, Biología y Ambiente en Ecosistemas Acuáticos, básicamente se va a tratar de 4 sesiones en las cuales se van a tocar generalidades, ¿no? Para introducir un poco al recurso hidrobiológico, que lo vamos a ver más a detalle en los próximos módulos, ¿no? La primera clase, la del día de hoy, son las perspectivas, retos, ventajas de la pesca y la acuicultura, ¿no? Ya vamos a ver por qué estamos colocando también el término pesca. Si bien es cierto, es un curso de especialistas en acuicultura, pero no hay que olvidar que la pesca está fuertemente ligada a la acuicultura. Y en el transcurso de las clases vamos a entender el por qué. En la siguiente clase vamos a ver la biología de las principales especies comerciales, ¿no? Aquellas que se utilizan en el mercado de peces de consumo, en piscicultura, tanto en piscicultura de peces de consumo como en piscicultura de peces ornamentales. La clase número 3 vamos a conocer un poco sobre los ecosistemas acuáticos amazónicos y en la parte 4 vamos a ver sobre algunos instrumentos de impacto ambiental. Bueno, entonces, nuestra primera clase, ¿no? Que es las perspectivas en la pesca y acuicultura, vamos a conocer un poco y comprender que la acuicultura es una ciencia bastante interesante, una disciplina fascinante que trata sobre el estudio de diferentes organismos, ¿no? Ya sean anfibios, reptiles, crustáceos, moluscos, mamíferos, y principalmente en la Amazonía la parte más o la rama más desarrollada de la acuicultura vendría a ser la piscicultura, ¿no? La piscicultura, que es una actividad que en muchas ocasiones no requiere de una tecnología altamente sofisticada o avanzada, ¿no? Para instalar los módulos acuícolas. Entonces implica así la atención de aspectos muy importantes, ¿no? Como son un adecuado manejo, nutrición, alimentación de los peces, ¿no? Para obtener adecuados procesos en la reproducción inducida. Hay que tener en cuenta aspectos básicos como sanidad y patología, ¿no? Para prevenir y combatir enfermedades parasitarias que se puedan presentar en el transcurso de los días en los cuales estemos trabajando con nuestros peces, ¿no? Y hay que tener bien en claro que la piscicultura necesita de la inversión económica y gestión empresarial, ¿no? Articulación tanto del sector público como del sector privado para que esta disciplina tenga mayor apogeo y alcance los niveles esperados, ¿no? De contribuir con el desarrollo sostenible de nuestra Amazonía. Bueno, ustedes conocerán que las principales especies de peces con las cuales se trabajan en la Amazonía son el paiche, el arapaima gigas, el sábalo, que es el Bricon amazonicus, la gamitana, Colosoma macropomum. Estas 3 especies son sin lugar a dudas las 3 principales especies con las cuales se trabaja y se han venido trabajando en la parte piscícola, ¿no? También conocemos otras especies, tal vez de menor jerarquía, no tan fuertemente desarrolladas como las otras, pero sin embargo ya en muchas zonas de nuestro país han sido altamente explotadas, ¿no? Y aprovechadas, como por ejemplo el paco, Pialactus brachypomus, el boquichico, Prochilodus nigricans, y en los últimos años en el IAP hemos comenzado a trabajar con la tecnología de la reproducción inducida y manejo en cautiverio de 2 especies que no solo tienen importancia como peces comerciales, sino también en el mercado de peces ornamentales, ¿no? Que es la palometa banda negra, que es Miloplus schomburgki, y también la doncella Pseudoplatystoma puntifer, ¿no? No hay que olvidar también que dentro de la piscicultura están los peces ornamentales, ¿no? Los cuales constituyen un recurso hidrobiológico fascinante, ¿no? Hay aproximadamente registradas para la Amazonía más de 400 especies de peces ornamentales, las cuales constituyen un recurso bastante importante para los actores involucrados en la exportación de peces, ¿no? Los cuales son desde el pescador, el acopiador primario, acopiador secundario, hasta el exportador de peces, ¿no? Entonces,
diferentes actores que involucran a diferentes familias, las cuales dependen de este recurso para el día a día y para surgir, ¿no? Como familias. Vamos a ver también un poco sobre la pesca, ¿no? Que la pesca es una actividad que se realiza, ¿no? Para extraer básicamente los peces, ¿no? Se realiza en aguas continentales, aguas marinas, y es una actividad ancestral, ¿no? Una actividad que se ha desarrollado hace muchísimos años, una de las primeras actividades que desarrollaban los pueblos, las civilizaciones del mundo, ¿no? La pesca en nuestra Amazonía es una importante fuente de abastecimiento de la carne, de la proteína animal, y la pesca genera ingresos económicos para las poblaciones indígenas, para las personas asentadas en el área urbana y en el área rural también, ¿no? Entonces, la pesca principalmente contribuye con el sustento de muchas familias y del poblador ribereño, ¿no? Es importante conocer de pesca porque al conocer la biología de los peces, al conocer los rasgos de vida de los peces, nosotros podemos encontrar el mejor modelo de una especie de pez para poder trabajarla posteriormente en la piscicultura, ¿no? Y hay que tener bien en claro que la piscicultura no solo busca el desarrollo de un paquete tecnológico para generar ingresos económicos, sino también en el caso de la piscicultura busca que se produzcan peces en cautiverio para de esa manera se pueda reducir la presión de pesca en ambientes naturales de muchas especies de peces que vienen siendo altamente explotados. Bueno, hay que conocer un poco sobre la historia de la piscicultura, ¿no? Cómo se inició la piscicultura en nuestra Amazonía, cómo el IAP tuvo que ver en la piscicultura hace muchas décadas atrás. Entonces tenemos información de que la piscicultura en nuestra Amazonía se inicia en la década del 40, ¿no? Con una crianza del paiche, principalmente en la zona reservada del río Pacaya, donde hoy comprende la Reserva Nacional Pacaya y Samiria. Entonces se capturaron paiches y se trataron de colocarlos en estos ambientes para la reproducción. Estos primeros trabajos fueron iniciados por el Servicio de Pesca y Caza del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, unas décadas más allá, en la década del 60 y comienzos del 70, se introducen peces exóticos, ¿no? Como la tilapia rendali, la cual fue introducida desde Brasil a nuestro territorio nacional. Entonces, se creía que la tilapia representaría una alternativa bastante interesante para que se reproduzca en las pisciculturas, en los estanques piscícolas de diferentes partes del Perú, y esto con la finalidad de producir alimento para la población. Sin embargo, todavía no se manejaba muy bien el cultivo de esta especie y no prosperó, debido a que esta especie presentaba un escaso crecimiento, ¿no? Ya que cuando eran colocadas en estanques piscícolas, estas tilapias se reproducían de una manera tan alta que comenzaban a poblar todo el estanque y comenzaban a madurar en sus primeros meses de vida, ¿no? En los cuales podías tener peces sexualmente maduros, pero de un tamaño demasiado pequeño, que no eran comerciales y no servían para alimentar a la población, ¿no? Entonces, no tuvo éxito el cultivo de la tilapia rendali en esta época, ¿no? Que les estoy contando. Entonces ya en la década del 70, ¿no? A mediados del 70 se introducen otras especies de tilapia, ¿no? Hay que destacar la Oreochromis niloticus, el Oreochromis aureus como las principales especies que fueron introducidas para esa época, y algunos de sus híbridos, ¿no? Y estos peces fueron traídos desde Cuba, ¿no? Entonces, se suponía que en esta época ya se manejaba mejor a la tilapia, ¿no? Se tenía una tecnología un poco más adecuada, se conocía más de la biología de la tilapia y se creyó que era una alternativa interesante para la piscicultura de la Amazonía, ya que no había ningún estudio, no había aún las bases sólidas sobre el manejo y reproducción de peces nativos, ¿no? De la Amazonía. Paralelamente a la introducción de la tilapia, otras especies exóticas, ¿no? Quiere decir que vienen de otros continentes que no son nativas, fueron también introducidas, ¿no? Por ejemplo, los guppies, ¿no? Los guppies, los guramis fueron introducidos para supuestamente
soltarlos, liberarlos en los ambientes naturales, cuerpos de agua naturales, para que sean controladores de los vectores de la malaria, ¿no? O sea, para que se alimente de las larvas de los dípteros, de los mosquitos. Entonces también otras especies exóticas fueron introducidas, pero ya por el mercado de peces ornamentales, ¿no? Como el pez beta, algunas especies de gurami también, el pez espada, los famosos goldfish y otras especies más que hasta la actualidad son comercializadas en las tiendas, en los pet shops, en las veterinarias o tiendas que trabajan con la venta de estos peces, ¿no? Entonces, paralelamente a la introducción de la tilapia, ya el Ministerio de Pesquería, a través de su estación de pesquería en Loreto y un criadero experimental en Quistococha, decidió incursionar con la crianza de peces nativos, ¿no?, de la Amazonía. Entonces, las especies con las que se comenzaron a trabajar fueron la gamitana, el paco, el boquichico y el sábalo, ¿no?, las 4 especies principales. Entonces, se comenzó a trabajar, todavía no se tenían buenos resultados, simplemente se capturaban a los alevinos del medio natural, se los colocaba en estanques de tierra, ¿no? Para ver qué pasaba y bueno, se iban distribuyendo a diferentes partes del Perú, ¿no? Como San Martín, Ucayali y otras regiones de la Amazonía peruana. Entonces, a finales casi ya de la década del 70, ¿no? El laboratorio de Iquitos del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, y la estación de Pucallpa del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, comienza a sentar sus bases de investigación y de producción en nuestra Amazonía, ¿no? Entonces la UNAP también, nuestra Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, también comienza a finales del 70 a incursionar en esta parte de la piscicultura amazónica y comienza a establecer, a confeccionar, a construir piscigranjas, ¿no?, en las inmediaciones de Quistococha para capacitar a los estudiantes, a los profesionales y también comenzar a investigar, a manejar a las especies amazónicas, ¿no? Entonces, como resultado de estos trabajos se iba conociendo un poco más el manejo de los peces hasta que finalmente las especies que fueron mejor manejadas o las que ya se conocía un poco más cómo tratarlas fueron la gamitana, el paco y el boquichico, ¿no?, que hasta el día de hoy son las especies que se reproducen con mayor éxito en la piscicultura amazónica. Ya por la década del 80, el IMARPE fue transferido al IAP. Entonces, a partir de esta época de la década del 80, el IAP comienza a asumir las investigaciones, ¿no?, de los recursos naturales y de la acuicultura en nuestra región, ¿no? Y hasta el día de hoy viene contribuyendo con el desarrollo de tecnologías en la parte acuícola y pesquera. Ya en la última década, el Ministerio de Pesquería también asume un rol normativo y técnico, y entonces fomenta el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, y pues el FONDEPES ya también, como ustedes conocen, comienza a trabajar fuertemente en la transferencia de tecnología, en la reproducción de peces amazónicos y en la capacitación de los interesados en esta interesante actividad. Entonces ya cuando el IAP asume, el protagonismo conjuntamente con Fondepes para trabajar en la piscicultura, entonces realizan diferentes acciones, ¿no?, que llevan al desarrollo de la piscicultura. Por ejemplo, comienzan a aparecer las investigaciones de reproducción inducida, ¿no?, lo cual genera paquetes tecnológicos para poder manejar a la especie en cautiverio. Ya se comienzan a producir y transferir alevinos, la semilla, ¿no?, las larvas, las poslarvas, los alevines a diferentes partes de la Amazonía peruana, ¿no? Ya se comienzan a fomentar más la capacitación del sector productivo a través de cursos, de talleres, y bueno, se comienzan a crear y ejecutar programas de seguridad alimentaria, ¿no?, con fines de piscicultura. Entonces, gracias al desarrollo de la piscicultura, del día a día de los investigadores, es que actualmente se cuentan con diferentes documentos técnicos, manuales, tesis, libros de investigación, artículos científicos sobre diferentes temáticas ligadas a la pesca y a la acuicultura, ¿no?, como catálogos de peces ornamentales, como catálogos para el cultivo de peces amazónicos, catálogo para la producción y manejo de especies en particular, de la gamitana, del churo, del paiche,
también tenemos en los últimos años se ha trabajado con especies no convencionales como el caso de la mota, la carachama, ya se cuenta con estos manuales de manejo. El 2018 él ya publicó un libro sobre parasitología en peces de la Amazonía. El 2018 también, si no me equivoco, salió publicado el libro de peces de consumo de la Amazonía peruana, el cual es un libro bastante importante, ya que no solo contribuye con el sector piscícola, sino también con el sector pesquero, ¿no? Y bueno, el año pasado hemos sacado un manual bastante interesante que es el de extracción, procesamiento y el uso de la hipófisis de Paiche en la reproducción inducida de peces amazónicos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo un trabajo innovador puede resultar en el desarrollo sostenible de la piscicultura, ¿no? Y en el avance de la tecnología acuícola en nuestra región. Bueno, entonces yo creo que el punto clave por el cual debemos partir y agradecer a la piscicultura y al trabajo que se ha realizado es a partir de la reproducción inducida de peces. Disculpen, hay un audio que está abierto que está generando un ruido un poco desagradable. No sé si lo pueden desconectar, por favor. Entonces, a través de la reproducción inducida de peces amazónicos, ya la institución es capaz de reducir la presión de pesca en ambientes naturales de la gamitana, el paco, el boquichico y el sábalo principalmente, ¿no? El proceso, obviamente, de reproducción inducida lo van a ver ustedes con más detalle en el módulo 3 con el biólogo Nixon, ¿no? Pero básicamente es la selección de los reproductores, inducción hormonal, desove, incubación, eclosión, manejo de las larvas, las poslarvas y finalmente el manejo de los alevinos, ¿no? Que son el principal recurso que se transfiere a los pobladores o a los piscicultores, empresarios privados que acuden a la institución en busca de estos peces para que puedan ellos también dar pase al engorde, a la crianza de peces en cautiverio y posteriormente a la comercialización de estos peces que contribuyen con la disponibilidad de carne en el mercado de la Amazonía y consecuentemente generan también ingresos para todos los actores involucrados en esta actividad, que son muchas familias que dependen de la piscicultura en nuestro país, en nuestra Amazonía, ¿no? Uno de los logros más importantes a través de un proyecto de inversión pública que se dio entre el 2014 y el 2017 fue que se llegó a transferir millares de alevinos tanto a la región San Martín, Huánuco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, que son las regiones en las cuales el IAP tiene campo de acción en la parte de la piscicultura, de la acuicultura, ¿no? Adicionalmente, no solo se transfirieron alevinos, sino que también se tuvo una producción de pescado bastante alta. Se alcanzaron muchos beneficiarios, tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas. Se realizaron ferias populares y gastronómicas en las cuales se difundía el consumo de la carne de pescado. Se realizaron capacitaciones, asistencias técnicas y se generaron numerosas investigaciones, ¿no? Uno de los logros más importantes de la piscicultura que se llegó a obtener a lo largo de este proyecto fue de que se consiguió la reproducción inducida de los peces durante todos los meses del año. Eso, desde enero hasta diciembre, se consiguió la reproducción de peces. Eso es bastante importante, ya que se creía de que se podía reproducir a los peces únicamente por ciertos periodos, ¿no? Sin embargo, se pudo comprobar a través de cierto tipo de manejo, de alimentación, monitoreo de los peces, que cuando los peces están muy bien manejados, muy bien alimentados, estos pueden reproducirse durante todo el año. Entonces, esto es fundamental y crucial para atender al pedido del objetivo principal piscícola de la nación, que es contribuir contra los niveles de anemia y desnutrición del poblador amazónico a través del consumo de carne de pescado sana y saludable, ¿no? Vamos a conocer un poco sobre las perspectivas, las ventajas que tiene la pesca y la acuicultura en la Amazonía. Una de las principales ventajas que tenemos nosotros en la Amazonía es, sin lugar a dudas, la biodiversidad.
Tenemos aproximadamente más de 1064 especies catalogadas para nuestra Amazonía, de las cuales Ortega, que es un gran investigador de peces en el Perú, estima de que más de 1300 especies existen, ¿no? O sea, hay muchas especies aún por descubrir, ¿no? Que no se conocen, pero están ahí habitando los cuerpos de agua de nuestra Amazonía. El 75% de la diversidad de peces existentes se cree que está en la Amazonía. En un trabajo del 2011, Sánchez y colaboradores catalogaron como 386 especies de peces ornamentales que son utilizadas por los acuaristas de nuestra Amazonía en el rubro tan importante de la exportación de peces. Ahora, dentro de la biodiversidad de peces hay que tener en cuenta que existen 5 grandes grupos, ¿no? Órdenes que son osteoglosiformes, clupeiformes, caraciformes, perciformes y los siluriformes, en los cuales están agrupadas diferentes familias, numerosos géneros y numerosas especies de peces con los cuales se trabaja en la piscicultura, tanto piscicultura de consumo como la piscicultura ornamental. Uno de los libros que ustedes podrían utilizar para guiarse si quieren conocer sobre la biología, distribución geográfica de los peces es el libro de la doctora Carmen Rosa García y colaboradores, que fue publicada en el 2018, que es Peces de consumo de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, en este libro se aborda la taxonomía, ecología, biología y distribución de 79 especies de peces de consumo humano. Adicionalmente, aparte de mostrar los principales caracteres morfológicos y la bioecología de estos peces, se ha conseguido colocar el código genético, ¿no? La secuencia del ADN de estos peces, lo cual es un logro bastante importante para nuestra Amazonía, ¿no? Ya que también a través de herramientas moleculares se puede realizar la identificación con mucho más exactitud que utilizando la taxonomía clásica. Si ustedes desean tener este libro, pueden colocar el título en Google, Peces de consumo de la Amazonía peruana, y automáticamente van a poder descargarlo del repositorio del IAP, ¿no? Y este año, 2021, va a salir publicado el volumen número 2, que sería Peces ornamentales de la Amazonía peruana, ¿no? El cual es un libro de aproximadamente 500 páginas, el cual cuenta con numerosas especies de peces ornamentales y pues va a ser un aporte significativo, sin lugar a dudas, para todos nosotros los interesados en la pesca y en la acuicultura amazónica. Bueno, basándome en este libro de peces de consumo, que es un libro publicado por el IAP, vamos a conocer un poco sobre estos grandes grupos, ¿no? En osteoglosiformes, ¿quiénes se encuentran? ¿No? Tenemos en la familia Arapaimide al paiche, la Arapaima gigas, y en la familia Osteoglóside a la famosa arahuana, ¿no? Osteoglossum visirrosum, como los dos principales representantes de este grupo de osteoglosiformes. En clupeiformes, las dos especies más importantes para los peces de consumo de este orden son de la familia Priscigasteridae, que son las famosas pelonas, ¿no? El castellana y la pelona flavipinis. Ya dentro del grupo de los caraciformes, que es uno de los más numerosos, tenemos diferentes familias: Acestrorhynchidae con el famoso pez cachorro, Triporteide con las famosas sardinas, Anostomide con las famosas lisas, Curimatide con las famosas jambinas, Briconide con el popular sábalo, Serrasalmide con las pirañas, ¿no? Tanto Pigocentrus, Serrasalmus, con el paco, con la gamitana, Sinodontide con la guapeta y la chambira, la familia Eritrinide con el famoso Opleas malabaricus, que es el fasaco, y el Opleretinus unitaineatus, que es el xuyo. Familia Hemidiontide, tenemos el Hemiodus, Anodus, Caracide, con numerosas especies, son muchas las especies de Caracide, y Proquilodontide con el famoso Yaraqui, que es el Semaproquilodus insignis, y el boquichico, el Proquilodus nigricans. En perciformes, que son los famosos, la famosa corvina, que está dentro de la familia Cienidae, y dentro de los cíclidos, que es un grupo bastante numeroso, tenemos al Caetobranchius, a la Caraguazú, Tucunaré,
Añashua, Eros, Ipselopcara y el famoso Yurupari, ¿no? Entonces tenemos a numerosas especies que son utilizadas dentro del mercado de pesca y la parte piscícola también en nuestra Amazonía. Dentro de Siluriformes, que es un grupo también súper grande, bastante numeroso, tenemos a Auquinopteride, tenemos a Calíctide con las famosas corridoras, ¿no? El diadema, Oplosternum, el género corridoras, el género también Broquis. En la familia Dorádide tenemos a la famosa Turushuki, el churero, ¿no? La caguara. Dentro del Oricaride tenemos a las carachamas, tenemos a los famosos ancistrus, a las loricarias, que son peces de importancia ornamental. Y dentro de Pimelodide tenemos a los grandes bagres, ¿no? Tenemos ahí al dorado, al saltón, a la doncella, al tigre zúngaro, al zúngaro tigrinus, a la alianza, tenemos a la mota, tenemos al pez torre, tenemos al zúngaro, tenemos al shovel nose, que es el sorubín lima, al achacubo y a muchas otras especies que no solo se consumen, sino que también son altamente requeridas y demandadas en el mercado ornamental, ¿no? Que es parte de la piscicultura ornamental. Como segunda ventaja, ya tenemos que la primera es la biodiversidad. Somos privilegiados por contar con una biodiversidad tan alta. El segundo es nuestro clima tropical. Dentro de los factores físico-químicos tenemos a la temperatura como uno de los principales factores que influyen positivamente en la piscicultura, ya que la temperatura media mensual en nuestra Amazonía es de 24 a 26 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve o para qué menciono esta temperatura? Reportes de estudiosos señalan que la temperatura adecuada para el crecimiento de los peces está entre un rango óptimo de 24, tal vez hasta 28 grados centígrados, ¿no? Un desarrollo óptimo. También hay datos de que entre 18 a 20 grados centígrados se puede dar el proceso de reproducción. A temperaturas más bajas el crecimiento va disminuyendo, pero como en nuestra Amazonía la temperatura promedio es 24 grados, entonces está dentro del rango de desarrollo óptimo y fundamental para el crecimiento, el desarrollo de los peces, ¿no? Entonces somos privilegiados por la biodiversidad, por la temperatura, por la radiación solar, la cual contribuye también con la formación del fitoplancton, ¿no? Que son los primeros organismos que constituyen el primer eslabón dentro de las redes, las pirámides tróficas, ¿no? Gracias a la productividad primaria es que se origina el zooplancton, ¿no? Y del zooplancton dependen las postlarvas de los peces, numerosos alevinos, peces de pequeño porte dependen de este grupo de seres vivos como son los que conforman el fitoplancton y el zooplancton, ¿no? Que si no fuera por la radiación solar, estos no podrían existir. El agua es otro gran recurso. Somos privilegiados porque tenemos ojos de agua, espejos de agua por diferentes partes de nuestro territorio nacional. Tenemos numerosos cuerpos de agua como ríos, lagos, cochas, quebradas, en los cuales también se puede utilizar la piscicultura en base a jaulas, corrales flotantes, ¿no? Si es que no se tiene tal vez dinero para invertir en la construcción de un estanque de tierra, muchos piscicultores optan por el uso de jaulas en lechos de quebradas o de lagos o de ríos, lo cual también es válido, es permitido y es ampliamente utilizado en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos de pesca y la acuicultura? ¿Cuáles son los retos que tenemos nosotros en piscicultura? He identificado algunos retos, principalmente que la piscicultura y la acuicultura debe ser innovadora, debe ser segura y sostenible y debe relacionarse con las comunidades. ¿Qué entendemos nosotros por sostenibilidad? Una piscicultura sostenible. Es una piscicultura que pueda ser constante durante el tiempo y que obviamente no trate simplemente de extraer los recursos y acabarlos, agotarlos, sino de trabajar de una manera que sea armónica con el ambiente y no se deprede el recurso, de tal forma que muchos años posteriores a estos
nuestros hijos, nuestras futuras generaciones también puedan aprovechar de la gran biodiversidad y de la pesca y la piscicultura en nuestra Amazonía. Algunos ejemplos de acuicultura no sostenible podrían ser aquellos que utilizan en sus estanques piscícolas ciertos productos químicos como pesticidas para fumigar, por ejemplo, zonas aledañas a donde están los estanques, químicos, antibióticos, medicamentos que son vertidos a los estanques de cultivos, los cuales no solo pueden dañar a los peces, sino que también estos pueden ser vertidos posteriormente a los cuerpos de aguas naturales, produciendo efectos nocivos para el componente biológico que conforma cada uno de los ecosistemas amazónicos. Sin embargo, existen soluciones si pensamos en una acuicultura sostenible relacionada a químicos, pesticidas y antibióticos. Hay ciertas investigaciones innovadoras en piscicultura que pueden ayudar a tener una acuicultura sostenible. Una de ellas es, por ejemplo, el uso de vacunas, ¿no? Las vacunas ayudan porque al vacunar a los peces nosotros estaríamos evitando el uso de antibióticos. Los antibióticos se utilizan para combatir infecciones bacterianas que son muy difíciles de tratar y de identificar. Se necesitan especialistas altamente calificados para que sepan identificar la patología asociada a un microorganismo bacteriano y cómo tratarla. Sin embargo, las vacunas pueden ser una solución. Si bien es cierto, las vacunas no se han empleado en la Amazonía, les menciono este tema porque este año 2021, el IAP en alianza con el IMARPE va a desarrollar un proyecto financiado por el Fondesit en el cual buscamos vacunar a la gamitana y al paco contra Aeromonas hydrophila, que es una bacteria que comúnmente está presente en los cuerpos de agua, pero cuando hay algún factor que induce al estrés y al debilitamiento del sistema inmune de los peces, estas bacterias atacan y causan daños que muchas veces es irreversible. Entonces, este año, investigadores del IMARPE y con mi persona en el IAP vamos a desarrollar esta vacuna, este experimento, y esperamos que a finales de 2021 validemos esta vacuna, la cual va a poder ser transferida al productor, al empresario privado y ya no tenga problemas para tratar o combatir a bacterias asociadas por Aeromonas hydrophila, ¿no? Que es la principal especie que ataca a piscicultura de la Amazonía. Ahora, la fitoterapia. La fitoterapia también es una área bastante interesante que estamos desarrollando también desde el año pasado en el Laboratorio de Parasitología del IAP y consiste básicamente en aprovechar las plantas, las frutas que tenemos en nuestra región para tratar de generar un producto eficaz para prevenir y para combatir enfermedades, ¿no? En peces amazónicos. Ensayos de 2020 y que ya están siendo finalizados este 2021, por ejemplo, con extracto de quión y extracto de ajos, nos han demostrado que estos productos naturales son accesibles, de bajo costo y muy eficaces para matar parásitos, principalmente ectoparásitos, ¿no? Tengo una tesista que está culminando ya su tesis probando diferentes dosis de extracto de ajos para combatir monogeneos en gamitana. Ha hecho experimentos in vitro e in vivo y los resultados que tiene son muy alentadores, ya que se ha comprobado que el extracto de ajos es efectivo para combatir esta parasitosis, ¿no? Por monogeneos en gamitana. Entonces, un ejemplo, nosotros en la Amazonía tenemos muchas plantas que son utilizadas por el conocimiento tradicional ancestral de nuestros pueblos, los cuales se usan para combatir enfermedades. Incluso en la coyuntura actual de la pandemia se ha estado utilizando el cordoncillo y otras plantas para aliviar algunos síntomas del COVID. Entonces son ejemplos de cómo nosotros podemos adoptar este conocimiento ancestral y a través de experimentos poder en la piscicultura desarrollarlos, ¿no? De tal manera que la fitoterapia es una alternativa de bajo costo y que no contamine el ambiente, que es lo que se busca en una piscicultura sostenible. Bueno, dentro de la pesca, lamentablemente la basura, los plásticos vertidos a los ríos, a los mares, el petróleo, los residuos que contaminan, están causando muchos daños, ¿no? Entonces, si pensamos en una pesca sostenible, las autoridades, el ciudadano debería crear una conciencia social y responsabilidad para tratar de evitar este tipo de
de acciones que están poniendo en riesgo los peces en nuestros cuerpos de agua, ¿no? Ahora, una alternativa de acuicultura sostenible también, que ustedes lo van a ver con el biólogo Roger, que conoce mucho de este tema, pero yo les voy a mencionar para que ya vayan viendo de cuáles son las innovaciones acuícolas sostenibles, es, por ejemplo, el sistema de recirculación acuícola o llamado sistema RAS, ¿no? El cual trata el agua, ¿no? En sistemas de recirculación, el agua que se utiliza es pasada por diferentes filtros mecánicos, biológicos, químicos, incluso hasta rayos ultravioletas que purifican, que limpian el agua para ser reutilizada, ¿no? De esa manera se está ahorrando agua y se está, pues, garantizando que el agua que vuelven a reutilizar los peces creados en este sistema sea agua que cumple los criterios para realizar una acuicultura óptima, ¿no? Entonces, esta es una excitante herramienta ecológica para el cultivo de peces, ¿no? Ahora, los beneficios de este sistema RAS es que requiere menos agua, ¿no? Los sistemas requiere mucho menos que un estanque de tierra en el cual tienes que periódicamente estar bombeando agua para reabastecer tus estanques cuando ya finaliza tu cultivo, ¿no? En estos sistemas, cuando son complejos, se puede monitorear parámetros físico-químicos, ¿no? Ya que tiene herramientas para controlar la temperatura, para medir los niveles de nitritos, nitrato, de oxígeno, del pH, y también te protege contra elementos perjudiciales, nocivos, parasitosis y potenciales depredadores, ¿no? Entonces es un sistema innovador, moderno y sostenible que puede ser aplicado a la realidad amazónica, ¿no? Y debería ser aplicado si es que algunas entidades tienen los recursos económicos necesarios para implementar este tipo de piscicultura. Ahora hay que tener bien en claro que la piscicultura y la pesca de nuestra Amazonía debe tener el principio de inocuidad. No se puede también comercializar peces tanto en los puertos, en los mercados de la ciudad como en las ferias, peces que sean insalubres, ¿no? Para las personas, ¿no? Estamos realizando también estudios y lo van a ver con más detalle en el módulo 2 cuando les hable sobre parasitología, específicamente una clase ligada a especies zoonóticas, quiere decir especies que pueden causar daño al ser humano. Entonces, investigaciones que he venido realizando desde el año pasado con muchas de las especies piscícolas y que se comercializan producto de la pesca amazónica, he podido identificar numerosos parásitos zoonóticos. Quiere decir que si son ingeridos por el ser humano nos pueden causar daño e incluso la muerte. En la primera fotografía ven a pentastómidos enquistados a la musculatura de la piraña roja. En la fotografía de la derecha ven a tremátodos, Clinostomum marginatum, Austrodiplostomum compactum, adheridos a la musculatura de la gamitana y el boquichico. Más abajo ven un sushi, ¿no? Que es una fotografía de una colega brasileña en el cual encontró un nemátodo en la carne de sushi que se vendía en el restaurante. Tenemos una placa con numerosos nemátodos del género Strongyllides y en la última fotografía inferior derecha tenemos a un Strongyllides siendo extraído de la musculatura del fasaco, ¿no? Entonces estos parásitos ya los he detectado en muchas especies. Vengo trabajando con doncella, tigre húngaro, maparate, mota, manitoa, piraña roja, con el bocón, con piraña negra y muchas otras especies con las cuales estoy trabajando y en todas he encontrado parásitos zoonóticos. Por ejemplo, al hacer el fileteo de la musculatura de la piraña roja, unas tesistas también que ya terminaron la tesis, con piraña roja encontraron tremátodos enquistados a la musculatura. Estos tremátodos, si el ser humano ingiere el músculo de este pescado, con este tremátodo va a producir problemas en la salud, principalmente daños en la garganta, que es donde este parásito le gusta localizarse, ¿no? Pero esta parte de zoonosis la vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al módulo 2, que es de parasitología, ¿no? Que es el área de mi especialidad y el área que más domino, ¿no?
Dentro de la innovación, cuando pensamos en piscicultura, hay que tener en cuenta de que diferentes avances han contribuido y vienen contribuyendo con la piscicultura. Uno de ellos, que ha sido validado en 2019, es el uso de la hipófisis de Paiche en los procesos de reproducción inducida. Anteriormente, la hipófisis de Paiche no era utilizada, entonces la cabeza del Paiche prácticamente se desechaba, no se utilizaba para nada. Entonces, investigadores liderados por el biólogo Luciano Rodríguez han validado de que extrayendo la hipófisis de Paiche de ejemplares maduros a través de un proceso de conservación, un proceso de secado en laboratorio y luego de dilución con suero fisiológico para finalmente inocular la hipófisis, inyectar la hipófisis, perdón, a los peces amazónicos, conlleva en la reproducción inducida, ¿no?, de nuestras especies. Ya hemos validado esta tecnología con gamitana, con sábalo, y bueno, tenemos como perspectiva utilizar este año para Paco, Boquichico. Tenemos que encontrar la dosis exacta de gamitana, y de sábalo ya tenemos la dosis correcta. Y es un reto este año validar la dosis para Paco, para Boquichico y para Doncella, ¿no? Entonces estaríamos aumentando la información sobre la dosis que debe emplearse de hipófisis de Paiche para reproducir diferentes especies de peces amazónicos. Anteriormente la reproducción la hacíamos utilizando el extracto de pituitaria de carpa, que es un pez asiático, el Ovaprin y el Conceptal, que son hormonas sintéticas que pueden causar daño al ambiente. Y pues teníamos que comprar estas hormonas de Estados Unidos, de Canadá, extraer el Conceptal de Lima, depender de la disponibilidad del producto. Ahora con la hipófisis de Paiche ya no dependemos de estos productos, sino que utilizamos un producto nativo, ¿no? La hipófisis de un pez amazónico para la reproducción inducida. Esto es también bastante interesante, ya que si algún investigador o alguno de ustedes decide incursionar también en la parte empresarial, podría asociarse, utilizar esta tecnología y asociarse con el CITE Productivo Maynas tal vez, o con otra entidad para tratar de transformar esta hipófisis en un producto comercial. Y por qué no tener una marca como la tiene el Conceptal, como la tiene el Ovaprin. La piscicultura se da a nivel regional, nacional e internacional. El Conceptal se utiliza nacional e internacionalmente. ¿Por qué no la hipófisis de Paiche puede tener su propia marca y puede ser utilizada en el mercado local y también ir a Colombia, a Brasil, a Venezuela, a otras partes del mundo que también trabajan con la piscicultura amazónica? Para darles una idea del impacto económico que nos ha traído el uso de esta hipófisis de Paiche, es que nosotros gastábamos aproximadamente 30,000 soles al año solamente en la compra de hipófisis de carpa y de Conceptal para realizar nuestros procesos de reproducción inducida. Ahora esos 30,000 soles lo ahorramos para comprar otras cosas, microscopios, estereoscopios, diferentes materiales que puedan ser utilizados para innovar nuestros laboratorios, ya que gracias a la hipófisis de Paiche tenemos un ahorro bastante considerable. ¿Por qué? Porque los Paiches nosotros lo obtenemos de las cuotas de las reservas cuando hay periodo de extracción de los peces, ¿no? El IAP junto con otras entidades participan en este proceso y pues las hipófisis son donadas al IAP para que el IAP pueda continuar con este trabajo. También ya se han acercado varios empresarios, los cuales venden la carne de Paiche, de ejemplares sumamente grandes, y pues se han acercado al IAP también a entregar, a donar las hipófisis para que el IAP siga trabajando en estos procesos de reproducción sin necesidad de comprar las hormonas del exterior, ¿no? El impacto de este paquete tecnológico ha generado un manual de extracción y procesamiento de la hipófisis. Hemos dado un valor agregado más al recurso Paiche, hemos reducido los costos de reproducción, no dependemos de importaciones, hay alternativas de desarrollo económico. Algún interesado podría patentar este producto o el IAP también, si a través de la alta dirección gestiona los mecanismos necesarios, podríamos patentar este producto, el cual es competitivo a nivel regional, nacional e internacional.
y abre ventanas y oportunidades a proyectos de investigación también con fondos externos, ¿no? Para probar las dosis en otras especies de importancia comercial. Dentro de la piscicultura, ustedes tienen que comprender, formadores, ustedes que se están formando en piscicultura, en acuicultura, que es muy interesante la reproducción inducida de especies no convencionales, especies nuevas, ya no la gamitana, ya no el paco, ya no el boquichico, sino también empezar a incursionar con el manejo de otras especies, ¿no? Como por ejemplo la piraña roja, que el año pasado, el grupo liderado por la bióloga Miriam Albán y Luciano Rodríguez, consiguieron con éxito reproducir a la piraña roja utilizando la inducción hormonal. Entonces es la primera vez en el mundo que se ha logrado el desove de la piraña roja, el desarrollo de larvas y el desarrollo de alevinos de este pez. Esto no solo es importante porque al validar, al completar el paquete tecnológico, le estaríamos dando al productor, al empresario privado, un paquete en el cual él pueda producir alevinos para la exportación y hacer crecer a las pirañas para fines de consumo, ¿no? Porque la carne de piraña roja es comercializada en los mercados de la ciudad y tiene un valor bastante agradable, ¿no? Es un primo de la gamitana, es un serrasalmide al igual que la gamitana. En San Martín se ha trabajado con la reproducción y el manejo en cautiverio de la mota y de las carachamas, ¿no? Lo cual es un logro también porque son especies nuevas que no se habían trabajado anteriormente y que cada vez se conoce más sobre su biología, sobre su reproducción inducida. Es bastante interesante el caso, por ejemplo, de las carachamas, ya que las carachamas no solo son utilizadas como carne de consumo, sino como peces ornamentales. Y en el caso de estas carachamas, las ovas son utilizadas como el famoso caviar amazónico, ¿no? Estos investigadores se han dado cuenta que la huevera de estas carachamas tiene la similitud del famoso caviar que tiene precios que son precios sumamente elevados en el mercado internacional, ¿no? Es parte de la comida gourmet. Entonces, falta afinar un poco los detalles para impulsar el consumo o el desarrollo de este caviar amazónico para que también se pueda generar como una piscicultura sostenible para generar ingresos económicos en las personas que quieran comercializar esta huevera como un plato de comida gourmet, ¿no? Para restaurantes, recreos turísticos, entre otros. En el IAP se maneja ya a la perfección la reproducción inducida de la doncella. Este trabajo ha sido liderado por el ingeniero Cristian Fernández, el cual es un especialista en este tema de doncella. Ha trabajado al lado de grandes investigadores también del IRD de Francia, otros investigadores del IAP como Diana Castro. Y la parte de la reproducción, manejo de larvas, postlarvas y alevinos se maneja y se conoce ya en su 95-98%. Faltan afinar pequeños detalles. Ahora, el reto que tenemos en la piscicultura de la doncella es la parte del engorde, ¿no? Ya que necesitamos generar una tecnología que sea de bajo costo y que pues en poco tiempo haga crecer a los peces, ¿no? Entonces, en ello se viene trabajando y gracias también a trabajos moleculares se está incursionando en ver cuáles son básicamente los requerimientos nutricionales enzimáticos de la doncella en sus primeros estadios de vida, conociendo cuáles son estos requerimientos nutricionales en su etapa de poslarva y de alevino. Se puede ya formular un alimento, se puede tener un alimento el cual contenga básicamente los nutrientes que el pez necesita en cada etapa de su desarrollo. Eso llevaría a que se tenga un crecimiento óptimo y no se desperdicien insumos, ¿no? Porque muchos de los insumos tal vez que se utilizan en los alimentos poco o nada le sirven al pez, ¿no? Entonces, este trabajo se viene afinando y estamos seguros de que este año se van a tener resultados alentadores. Ahora, ustedes también van a ver con el biólogo Roger Bazán la famosa acuaponía, ¿no? El cual yo dentro de la parte piscícola,
Veo que es una rama bastante interesante, fascinante y con mucho potencial para ser desarrollado. En el IAP Ucayali, el biólogo Roger Bazán, liderando esta tecnología, ya ha encontrado una asociación interesante entre el paiche y la cebolla china. Entonces, la relación de 1 a 10, ¿no? Lo que significa que por cada paiche se pueden producir 10 cebollas chinas en un sistema de recirculación de acuaponía en el cual no se usan abonos, no se usan fertilizantes, no se usan químicos, sino que las parcelas de las plantas son abonadas con los residuos, con las excretas y con el alimento no consumido que se le otorgan a los peces, ¿no? Gracias a un sistema adecuado de recirculación en el cual esta agua cargada y rica en nutrientes pasa por las camas de acuaponía y de esa manera las plantas son capaces de captar los nutrientes y consecuentemente se genera tanto la carne de pescado como las hortalizas y las plantas, ¿no? Entonces, la acuaponía es una mirada al futuro de la integración basada en la recirculación en acuicultura y técnicas hidropónicas. Entonces, el papel importante en ese sistema es que las bacterias nitrificantes descomponen los subproductos del sistema de peces, lo descomponen en nitritos, luego en nitratos, los cuales ya son la forma del nitrógeno que las plantas las absorben para su desarrollo. Aquí tenemos ilustraciones sobre acuaponía. Hay muchas personas que hacen incluso acuaponía familiar, en el cual con un estanque, con un acuario pequeño, pueden manejar ya parcelas de hortalizas y de plantas, ¿no? También la acuaponía a gran escala ya sugiere ya manejos más sofisticados, ¿no? En el cual se tienen numerosos tanques de recirculación y numerosas camas de hortalizas y de plantas, ¿no? No hay que dejar al lado de que la piscicultura tiene un área bastante importante, que es la de la parasitología y sanidad acuícola. Si nosotros no sabemos combatir, no sabemos prevenir una enfermedad parasitaria, vamos a perder nuestros cultivos. Entonces, en el módulo 2 vamos a ver la parte de los principales parásitos, problemas sanitarios y alternativas de cómo combatir y cómo prevenir estas enfermedades. Finalmente, otro de los puntos que ustedes van a ver en el módulo 4 ya es sobre tecnologías avanzadas. Nosotros acá lo vamos a ver brevemente, solo les voy a mencionar, ya que el biólogo Roger va a ahondar en estos temas, es el sistema biofloc, ¿no? El cual es un conjunto de bioflóculos formados por microorganismos, bacterias, protozoos, fitoplancton y zooplancton. Este biofloc tiene ciertas fórmulas, ciertas recetas, se preparan, se pueden utilizar diferentes sustancias para preparar el biofloc y con estos compuestos las bacterias nitrificantes y heterótrofas se multiplican rápidamente. Entonces, al aumentar su número comienzan a unirse entre ellas. Esa aglomeración de las bacterias se unen otros microorganismos como microalgas, restos de materia orgánica y zooplancton. Entonces, todo ello, ese aglomerado es llamado como bioflóculos. Estos bioflóculos entonces recuperan, transforman los desechos del metabolismo de los peces y los convierten en nutrientes reutilizables por las colonias del fitoplancton, ¿no? De esa manera se tiene agua limpia y se tiene también fitoplancton que puede ser utilizado por los peces como alimento. Básicamente dice, la tecnología del biofloc consiste en un agua sin recambio, sin sifoneos. Básicamente se aprovecha el agua en sistemas de recirculación y con este compuesto de bioflóculos, que son una receta de diferentes organismos, de diferentes compuestos que se utilizan para tener el famoso biofloc que va a ayudar para limpiar y purificar el agua de nuestros sistemas de cultivo. Finalmente, quiero decirles que la piscicultura actualmente está contribuyendo con la coyuntura actual. Por ejemplo, la piscicultura actualmente ha contribuido con la lucha constante contra la anemia, desnutrición y la reactivación económica del sector piscícola fuertemente golpeado por el COVID-19. Este año 2021 hemos recibido una demanda adicional por el Ministerio para trabajar netamente en la producción de alevinos, producción de tecnologías y poder atender a estos piscicultores
principalmente los de recursos más, los de menos recursos, y aquellos que han parado su actividad por medio de por producto de la cuarentena, por los problemas que ha generado y viene generando también el COVID-19. Entonces, el IAP apunta a esto, ¿no? A brindarles a estos piscicultores la semilla para que ellos vuelvan a criar los peces en sus estanques piscícolas. También se les está brindando capacitación, asistencia técnica, asistencia científica para monitorear y garantizar de que estas personas vuelvan a reactivarse económicamente a través de la piscicultura, ¿no? Entonces, finalmente quiero decirles que el potencial de la Amazonía para la piscicultura es sumamente grande, ¿no? Y hemos visto que somos privilegiados por tener un clima tropical, por tener una alta biodiversidad y por tener entidades que apuestan por la ciencia, por la transferencia de tecnología para tratar de llegar a una piscicultura sostenible. Entonces, debemos apuntar nosotros a desarrollar una piscicultura que tenga impacto económico, que genere ingresos, genere dinero, genere sustento a las familias involucradas en esta actividad, impacto ecológico o ambiental, piscicultura sostenible, que sea armónica con el ambiente, cero contaminación, economía circular, impacto social que llegue al poblador amazónico, que llegue al sector urbano, al sector rural, al poblador ribereño y que tenga un impacto cultural, ¿no? Porque nuestros recursos, si son correctamente utilizados, también pueden ser aprovechados por la cultura, ¿no? Por el sector también turístico de nuestra ciudad, ¿no? A través de sistemas de pesca y acuicultura también recreacional.